Muy buenas tardes. Hago este video eh, acorde a las instrucciones del instructor para exponer el tema número uno, el tema de las deidades antiguas, religiones y bestias y mitologías antiguas. Mi grupo conformado por el compañero Carlos Reátiga, la compañera Angie Paola y quien les habla David Mendoza. Vamos a exponer un poco sobre lo que fueron las deidades antiguas. Vamos a hablar sobre las religiones que hay vigentes en este momento en el mundo, las raíces de las religiones. No podemos entrar porque hoy en día son demasiadas las fes que se profesan. Por lo tanto, vamos a hablar solamente de las raíces de estas religiones. Entonces, es como un pincelazo al gran abanico que hay de posibilidades, interpretaciones, análisis, estudios y todo lo posible sobre las religiones. Entonces, en ese contexto, vamos a iniciar con las deidades antiguas, donde parten sus raíces, sobre todo en los egipcios. Los egipcios fueron como las primeras civilizaciones que empezaron a creer en dioses y a figurarlos, ¿sí? Ellos tenían unos dioses que tenían formas de personas, que tenían formas de animales también, incluso eran mixtos en algunas oportunidades, tenían dioses con cara de animales y cuerpos humanos o viceversa. Esto pues para el caso de los egipcios, que ellos tenían dioses como Isis y Osiris, como Tot, como Osiris, como Amon-Ra, que todos lo hemos escuchado, porque Amon-Ra es un dios de la mitología muy famoso, Apolo, que era también otro dios muy famoso, Atenea, sobre todo Zeus, que era el dios de dioses, era el rey de los dioses y era quien comandaba en el monte Olimpo, que era donde se decía que vivían los dioses. Estaba Atenea también, como lo había dicho, estaba Eros, estaba Anubis, que era el rey de la muerte o el dios de la muerte, estaba Poseidón también, que era quien dominaba los mares, las aguas, era el dios de esta área, ¿sí? Seguido de ello, los romanos adoptaban también divinidades muy similares a las de los griegos. Ellos también asumieron parte de esas deidades y parte de muchas deidades, porque ellos, todas las civilizaciones que iban invadiendo, todas las civilizaciones que iban conquistando, ellos adoptaban entre sí esas creencias, esos dioses que creían que les podía servir, ellos los tomaban para sí mismos y pues así empezaban también a venerarles y por tanto a recibir sus beneficios. Entonces los romanos pues tuvieron dioses de diferentes culturas, como Minerva, como Marte, como Celta, como Mercurio, que es un dios que aún conocemos también y es de la mitología griega. Está Flora, está Baco, está Cernuno, dentro de pues otros tantos. Tuvieron dioses de los escandinavos, que acá a muchos nos va a sonar el nombre de Odín y Thor, que fueron pues como dioses también muy importantes en esta civilización, pero pues nosotros los hemos visto hoy en día en las películas de Marvel y eso, pues justamente ellos son eso, una encarnación de esos dioses de la mitología de los escandinavos. Creen también los romanos en Afrodita, que es como la diosa de la belleza, del amor. En la otra mitología, la griega, también es llamada como Venus, la diosa Venus o Afrodita, es exactamente lo mismo. Ya entramos a discutir lo que es a explorar un poco lo que es la religión del judaísmo, quien surge pues más o menos en el siglo XIV-XV antes de Cristo. Es una religión monoteísta y se basa sobre todo en el diálogo de Dios con su pueblo, ¿sí? Comparten líderes con otras religiones que vamos a ver más adelante, como lo fueron Abraham, Isaac y Jacob.
Ellos tienen también un libro principal llamado el Torá, y pues tienen algunos símbolos muy importantes dentro de ellos, como lo es la estrella de David. Por eso decía que comparten muchas cosas con otras religiones, sobre todo con el cristianismo. Nosotros, la parte occidental, que somos generalmente cristianos, entonces pues compartimos muchas cosas con el judaísmo. Digamos que ahí parten algunas inquietudes del por qué han habido esas guerras santas que llaman entre cristianos y judíos. Pues justamente ya ahorita les enunciaré una de las principales diferencias. El judaísmo tiene como símbolos a la estrella de David, a la Hanukkah, tiene también como símbolos a la mesusa, que la mesusa son como unos amuletos que ponen en las entradas de las casas para que no tengan, o mejor, para que tengan fortuna en algunas áreas, ¿sí? Están los shofar, que son unos instrumentos ceremoniales litúrgicos, algo así como un cuerno de carnero, en el que hacen pues sonidos y eso es beneficioso pues para sus liturgias, para su fiesta espiritual. Está el kippah, que es el gorrito que usan acá chiquitico, ese es el kippah. Y están los tefilín, que son unas correas que van con una escritura, con unos parajes bíblicos, llamémoslo, van así y los anclan alrededor de todo el brazo mientras hacen oraciones. Estos son los tefilín. Otros de los objetos sagrados para ellos son el arca. El arca es la que representa la presencia de Dios, y eso también es compartido por los cristianos. Y el manto del arca, son mantos especiales que ellos han formado y han creado para hacer un manto, para cubrir el arca de la presencia de Dios. Ellos celebran la Pascua de una manera pues acorde, digamos, a la cultura de ella. En esa Pascua hacen una cena que es de agua salada, representa las lágrimas derramadas que tuvieron durante el cautiverio. Está el matzá, que representa la huida de Egipto, y está el sedar, que es un plato típico con alimentos ceremoniales que representan cada una de las cosas que ellos pues tuvieron que vivir mientras su cautiverio, ¿sí? Por lo menos tienen el huevo, que es un símbolo de la primavera y del renacimiento, de cuando ya ellos renacen, ¿sí? Tienen por lo menos lo que es leche fresca, tienen lo que es la pierna de cordero. Esta pierna de cordero conmemora a los corderos que tuvieron que sacrificar y todo durante la primer Pascua. Bueno, tienen varios alimentos y son todos en porciones pequeñas en un plato especial, que en el centro debe ir adornado con una palabra que es pesach, que significa la Pascua, ¿sí? Es la Pascua, lo que significa la Pascua, esa palabra en todo el centro del plato. Seguimos con el cristianismo, que tiene sus raíces en la fe judía, a pesar de todas las diferencias que hay y también similitudes. Es una religión monoteísta también, se basa sobre todo en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien es pues naturalmente el líder del cristianismo y que representa a la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que también es representada dentro de uno de sus símbolos, como lo es los tres peces engranados, van anclados tres peces que hacen que representan la Santísima Trinidad. Tenemos dentro del cristianismo también otros símbolos, como son el Cordero de Dios, quienes hemos tenido la oportunidad de asistir a una misa, a un culto, una congregación religiosa, llámese cual se llame, hemos escuchado hablar sobre el Cordero de Dios.
Los católicos han escuchado o han sabido sobre el rosario, que pues tiene como tal dos objetivos. Uno es que se refiere a la repetición de las oraciones del Ave María, y la segunda interpretación es a la cantidad de cuentas que hay que hacer para llevar pues el rosario, ¿sí? Con los misterios. Tenemos los peces de los que ya se les había hablado. Uno, la cruz, que es la señal más importante, es el símbolo más importante del cristianismo, el crucifijo como tal, esa imagen donde aparece Jesucristo colgado en el madero. Esto es una señal muy importante para los cristianos, porque representan que allí Jesús murió para triunfar sobre la muerte, porque ya después todos sabemos que vino la resurrección y bueno, no vamos a entrar en el tema religioso nosotros acá. El pan y el vino, que también representa el cuerpo y la sangre de Jesucristo, como un acto simbólico para nosotros los humanos aquí en la tierra. El libro más importante pues es la Biblia, que sabemos que se conforma de dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que es una recopilación de diferentes autores. Se dice que es escrita por hombres inspirados por Dios. Entonces este es su libro más importante. Aquí les hablo sobre la diferencia más fuerte que hay entre el judaísmo y el cristianismo. Los judíos no reconocen a Jesucristo como quien viene, ¿sí? El primer libro de la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento, habla sobre un Mesías, una persona que va a venir a salvar el mundo y todo este tema. Y los judíos no reconocen a Jesucristo como ese Mesías. Sin embargo, hay células de judíos que sí se llaman los judíos mesiánicos, y ellos reconocen a Jesucristo, lo ven como Mesías, pero no lo ven como el Salvador del mundo al momento, ¿sí? O sea, creen que todavía va a venir alguien más a salvar el mundo. Continuamos entonces con los santos que tiene el cristianismo. Tiene pues cualquier cantidad de santos, sobre todo la religión católica. Tiene a San Juan, tiene a San Pedro, a San Pablo, a San Lucas, a la Virgen María, que la veneran como santa también. Tienen a San Juan Bautista, a San Cristóbal, a San Antonio, en fin, tienen una cantidad de santos, y todos hacen parte de ese culto, ¿sí? Digamos que son personas que en muchas oportunidades son personas que escribieron la Biblia, entonces los veneran como santos, ¿sí? Pero también han habido humanos que por sus buenas obras, la dirección pues de la Iglesia Católica los ha santificado, los ha beatificado, y también son venerados como tal. Por lo menos el caso de San Pablo II, el caso de la Madre Santa Teresa, en fin, todos sabemos un poco al respecto. Venimos con el hinduismo, que es la religión más importante, sobre todo, y por supuesto en India, allá es la religión más importante que hay, y se desarrolló durante miles de años. Sobre todo habla de parece una religión politeísta, porque tienen muchos dioses. Ellos alaban a muchos dioses, entre ellos pues Brahma, que es como el dios supremo de todos. Brahma es como el creador. Está Vishnu, está Shiva, está Lakshmi, está Krishna, está Ganesha, está Rama, está Hanuman, entre otros, porque todavía faltan ahí bastantes dioses. Y así como son varios, aparentemente son politeístas, ¿sí? Pero entonces debemos aclarar que debemos aclarar que no son politeístas, sino son monoteístas, porque cada uno ve como a esos dioses son como la personificación de cada una de las cualidades
de un Dios supremo, ¿sí? En este caso podríamos hablar de Brahma, que Brahma es el Dios supremo y Vishnu, Ganesha, todos los otros dioses son simplemente como, bueno, usted se encarga de las cosechas, usted se encarga de la muerte, usted se encarga de esto, del otro. Pasa algo similar a lo que era a los griegos, ¿sí? Que ellos creían en muchos dioses, pero básicamente el dios de dioses, el rey del Olimpo, era Zeus. Esa era la creencia de ellos. Entonces pasa prácticamente lo mismo acá en el hinduismo, ¿sí? Ellos por lo menos tienen su libro principal, son las 4 Vedas, ¿sí? Entonces son 4 componentes a un libro y están representados también en las 4 cabezas que tiene Brahma. Brahma tiene 4 cabezas que representan esas 4 Vedas, que representa también los 4 cuartos y 4 casas especiales del hinduismo, es decir, 4 regiones donde fue fuerte o donde ha sido fuerte el hinduismo. Tenemos a Ganesha, que es uno de los dioses también del hinduismo, que es muy conocido por el tema de que es un ser humano con cabeza de elefante. Dice que el dios Shiva le cortó accidentalmente la cabeza y pues quedó sin cabeza, el hombre quedó decapitado y lo primero que encontraron fue la cabeza de un elefante. Por lo mismo le pusieron esta cabeza para que no quedara sin cabeza. El símbolo del hinduismo es la OM, que es obviamente escrita en el lenguaje de ellos. Significa más o menos como la semilla, ¿sí? Y esa semilla es como el nacimiento de los mantras humanos, ¿sí? Es como donde nace sus diferentes áreas emocionales, todo este tema. Un símbolo fuerte que ellos tienen es la esvástica, que es el símbolo más o menos como el que usaba Adolfo Hitler, obviamente sin las modificaciones nazistas, pero es un símbolo muy similar, con el centro todo en implementos dorados y brillantes y de lujo. Tenemos las apsaras, que eran esculturas de mujeres bellas, ninfas, que estaban en las columnas, que estaban en las puertas, en las paredes, pegadas, son esculturas simplemente ahí. Tenemos la vaca, que ellos creen en la vaca sagrada ya, porque esas especies no se deben lastimar. Ellos ven como que la fragilidad de esas especies, porque les están dando, ellos aprovechan sus productos, ¿sí? Ellos la leche le dan diferentes usos, al estiércol le dan diferentes usos, lo usan por lo menos como combustible. Entonces ven que la vaca es como una representación de la madre tierra, quien les provee el alimento y quien les da lo suficiente pues para vivir de diferentes maneras. Tienen su altar como símbolo también, es muy importante para ellos el altar en el momento de orar. Ellos no lo llaman oración, ellos lo llaman la puja. Entonces cuando van a la puja, pues llevan la alfombra, aunque para nosotros sonaría malintencionado, pues para ellos es algo sagrado, ¿sí? El hombre santo, tienen un hombre santo que es como el representante en la tierra, es un seguidor absoluto de Shiva, que es uno de los dioses más importantes pues es el dios, es el mismo Brahma. Sí, Shiva, va a permitirme leer la definición de Shiva. Dice: Shiva, que significa próspero y benigno, originalmente un dios de la montaña, encarna la destrucción. En el mundo la regeneración, continúa la destrucción, precede a la creación. Se le puede venerar como un linga o símbolo fálico, como asceta, como maestro o como bailarín. Es uno de los dioses más importantes de esta creencia, entonces como tal él es seguidor absoluto de él. Tenemos el budismo, que el budismo es una religión politeísta. Ellos sí creen
en varias cosas. Y ellos no ven el budismo como doctrina teísta, como ideológica a Dios o a deidades, sino como en el espíritu, ¿sí? Ellos ni veneran ni rechazan a ninguna deidad específica, solamente ven un líder que fue Buda, quien trata de darles unos parámetros, ¿sí? Para sanar el espíritu y que por medio del espíritu también se sane el sufrimiento físico, ¿sí? El nombre de él pues era Siddhartha. Él vivió en el siglo VI antes de Cristo y pues tiene raíces pues en la China sobre todo, y toda esta parte del oriente, ¿sí? De Asia Oriental y todo este tema, allí es donde más que todo se desarrolla, ¿sí? Su líder es Buda. Su libro principal es el Pitikaca, o llamado, traducido al latín, sería algo así como los tres cestos. Ellos tienen también una simbología, y una de las cosas más importantes dentro de su simbología son las tres huellas. Es la huella de Buda, donde se reflejan las esvásticas en los dedos de Buda, se reflejan los pescados, se refleja también como unos mazos, se refleja la rueda y se refleja la corona de se refleja el pez como liberación de toda limitación, la vasija para la inteligencia suprema, la concha para la voz de Buda y la rueda como ley de la vida, y la corona de Brahma, el dios de los hindúes, como símbolo de supremacía de Buda, ¿sí? Ellos ven a Buda como por encima de Brahma, el dios de los hindúes. Ellos también se basan en tres filosofías que son el confucianismo, el taoísmo y el budismo. ¿Quién fue Confucio? Pues Confucio era una persona que él lo que hizo fue fundar una filosofía